Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Mis queridos y amados oyentes, es con verdadera unción y sumo respeto que quiero enfrentar un tema tan delicado como es el divorcio. Y lo considero el peor enemigo del hogar, ya que quiebra la base fundamental del mismo. Mi estimada audiencia, este es un muy grave terreno de discusión para el creyente. Los cristianos no tienen, a través de siglos, una definición absoluta y una tranquilidad al respecto. En los últimos 40 años ha sido siempre la experiencia en cada retiro matrimonial de iglesia de la clásica pregunta si, como creyente en Cristo y con el peso de desear agradar a Dios en una familia cristiana y ya formada con sus hijos de diversas edades, intentando encontrar una respuesta bíblica, ¿me puedo divorciar? Y si estoy ya divorciado, ¿me puedo volver a casar? Muchas veces invocando un acto o múltiples actos de infidelidad y también confrontando con versículos bíblicos, o sea, mezclando párrafos bíblicos del Antiguo Testamento y otras veces repitiendo palabras del propio Señor Jesucristo en sus discursos y diálogos anteriores a la cruz de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo colocaron al ser humano en la dimensión actual de renacidos y participantes de la naturaleza divina de 2 Pedro 1:4, con la nueva visión de los conceptos vertidos por Cristo mismo en el sermón del aposento alto y que le da marco al edificio de Dios en la tierra, la iglesia. En este sermón de Juan capítulos 13 al 19, Cristo introduce los 7 pilares del edificio espiritual que es el templo de Dios viviente, el baluarte de la verdad. Estos 7 pilares nos dan la real figura de lo que es un cristiano. El primer pilar, la primera gran verdad, la primera novedad es la nueva unión con Cristo, que nos hace uno con Él. Lo dice Juan 14:20, vosotros en mí y yo en vosotros. Ya este primer pilar divino de la Iglesia hace de mí una persona que debe vivir, que debe pensar y sentir, que debe decidir en armonía con el carácter santo, sabio y amoroso de Dios, con quien yo estoy unido, que somos una sola cosa. Este principio básico de la Iglesia me lleva a la primera gran conclusión: amar a mi cónyuge como Cristo me ama a mí. Y a mí, Cristo me ama con amor sacrificial. Cristo a mí no me abandona por infidelidad. El Señor Jesucristo me ha perdonado muchas veces por mis infidelidades y Él tiene sobre mí muchísimo más
derecho de reclamar por mis infidelidades, ya que él jamás me ha sido infiel, y yo soy tan severo para reclamar por la infidelidad de mi cónyuge, siendo que sería humanamente posible que yo esté perdonando una falta de mi cónyuge que yo mismo podría en cualquier momento producir y tener que pedirle perdón por la misma causa. Deseo recordarte que jamás antes de la resurrección de Cristo y la participación de su vida de resurrección, fuente de la nueva vida que Dios nos imparte por la fe, al colocar nuestra confianza en su sacrificio, nunca antes hubo ser humano, ni un Abraham, ni un Moisés, ni el rey David, que hayan estado unidos a Dios, como lo estamos los que hemos nacido de nuevo. Esto nos hace responsables por vivir en el Espíritu, de ser semejantes a Cristo y tratar a las personas con un corazón de amor y de perdón como el suyo, y cuanto más con la persona que Dios colocó en nuestras vidas como respuesta amorosa al vernos en la necesidad de compañía por causa de nuestra soledad. El ser sacrificado, el cónyuge amoroso que colaboró conmigo para criar toda una familia, aquellos hijos que nos han llenado la vida de alegría y de fruto. Yo estoy convencido de que en la gran mayoría de los casos el deseo de abandonar a un cónyuge estriba en un corazón pecaminoso que desea abandonar a su cónyuge por estar considerando a otra persona para su vida. Y esto siempre es y será pecado, el pecado de repudiar a su compañera actual. Jesús dijo: aborrezco el repudio. Sí, el amoroso corazón de Dios condena al corazón que repudia, que desea abandonar, que entrega en un acto de egoísmo, de infidelidad y de olvido de las promesas que un día expresó en el altar. El divorcio es repudiación y ruptura del pacto del matrimonio, en el cual las dos partes interesadas se prometen compañía en todas las circunstancias posibles del futuro, el uno al otro, acompañando y llevando respuesta a toda la necesidad del otro, o sea, amándole fielmente. El divorcio es un efecto o una declaración de que estas promesas ya no se pueden esperar ni requerir. Dios permitió una práctica. En Mateo 19:8 Jesús dijo: por la dureza de vuestro corazón. Estamos hablando antes de la fuente bendita del nuevo nacimiento y antes de la participación directa del Espíritu Santo en nuestro ser y en nuestra vida. Dice así: entonces permitió repudiar a vuestras mujeres, y solo y únicamente por infidelidad, pecado que tú también eres capaz de cometer. Mas al principio no fue así. En tiempos bíblicos, como hoy en día, el divorcio era un acto legal y formal por el cual el pacto de compañía era repudiado y era disuelto. Por lo tanto, no hay un concepto divino que encierre al divorcio, y más vale se refiere, como Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, más vale se refiere a un acto contrario al matrimonio. Es la innovación humana a los problemas del pecado. Jesús no estableció esto. Aunque estaba reconocido, permitido y regulado por la Biblia, Dios permite la práctica en Mateo 19:8 a causa del pecado. No lo originó, ni lo estableció, ni lo instituyó. Por lo tanto, el creyente que lo reclama está declarando y poniendo en evidencia la propia dureza de su corazón y su propio pecado. Dice Malaquías 2, desde el 14 al 16, que Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: aborrezco el repudio, aborrezco la ruptura
del pacto matrimonial. Aborrezco el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Me hace pensar cómo cuando una persona comete un crimen y queda manchado de la sangre y cómo está declarando al ser visto en sus ropas esas manchas de sangre que él es el que ha cometido el delito. Dice Dios, cubre de iniquidad su vestido. El que repudia se ve el pecado en su propia vida. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Agrega y explica Proverbios 2, 17 y 18, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Proverbios 2, 17, abandona. Vamos a decir, esto es el acto de repudio hacia el compañero, olvidándose de que es un pacto donde Dios ha intervenido. Es tan triste este término de separación. No separe el hombre lo que Dios un día unió. 1 Corintios 7, versículos 10, 11, el apóstol Pablo insta por el Espíritu a que los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, no se baje del barco donde ella y sus niños están y lo deje a la deriva en una forma absolutamente cruel e irresponsable. En el verso que sigue vuelve a decir, si tiene un creyente esposa inconversa y ella consiente en vivir con él, no la abandone. El pensamiento divino es que la unión es para siempre. Y él, si tiene una mujer, una esposa creyente, un esposo inconverso, la mujer creyente teniendo un esposo inconverso y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Como podemos ver, el concepto que se repite vez tras vez y que proyecta con claridad lo que hay en el corazón de Dios es el concepto de que Dios aborrece el abandono. Dios no quiere separación. Al recordar el infinito amor de Dios por los niños, o sea, por esos seres inocentes que son los que definitivamente más sufren en todo caso de divorcio, criaturas que quedan marcadas para siempre, que nunca volverán a ser las mismas a causa del divorcio de sus padres. El divorcio ha alcanzado frecuencia inusitada. Ya las estadísticas muestran que va continuamente en aumento en todas las sociedades del mundo, en todos los niveles de información y cultura, entre gente que puede y la que no es pudiente, entre gente culta y entre gente de baja información, y también sin importar el nivel económico ni las edades del comienzo de la vida de casados. Es mucho mayor el número de personas que comienzan su vida de hogar juntándose que casándose. Todo ayuda para la creación de un ambiente de hostilidad, de alta frecuencia para el abuso infantil, pues muchos niños están en manos de padrastros y de madrastras, y niñas que llegan a la adolescencia y a veces están solas en sus hogares por muchas horas, con solo la presencia del actual compañero de su madre, sufriendo momentos muy dolorosos, de grande tensión, por abusos de toda índole. El divorcio entre creyentes es tremendamente doloroso para el corazón de Cristo. Haber comprado a tan alto precio una vida, la vida que vale la pena vivir, una vida iluminada y dirigida por el sabio y poderoso Espíritu de Dios, haber resuelto el grave problema de la soledad del varón, trayendo a su vida una mujer cuyo cuerpo también es templo de su espíritu, haberlos unido con entusiasmo, con ternura, con pasión, y después de años de compartir su gracia y sus verdades, y de completar esa felicidad con una hermosa familia de hijos e hijas que no conocen mayor alegría que la de ver a papá y a mamá juntos y felices,
y el día menos pensado, por no estar en la fuerza espiritual que da la oración, porque nada puede reemplazar la dosis de vitalidad espiritual que es la que transmite el diálogo con Dios por medio de la oración. Y después de un largo tiempo, donde la lectura de su palabra ha sido puesta a un lado, ha sido reemplazada por ocupar todo el tiempo con los programas de la televisión, los partidos del fútbol, la política, las novelas, los juegos, el alma sin Biblia se va secando, porque el agua fresca, el manantial que sacia toda la sed que despierta, este trato duro y permanente con las personas que no conocen a Dios, es una sed que solo calma el fresco manantial de su palabra. Todo esto te va preparando al hombre y a la mujer para bajar las metas y va aprendiendo a vivir por debajo de las normas bíblicas. Aprende a vivir por debajo de las normas bíblicas. Y tenemos, en primer lugar, un principio que respetar. Las normas bíblicas señalan el principio de santidad, que me habla de una exclusividad solo con ella, y me habla de una permanencia siempre con ella. El principio de santidad habla de exclusividad, solo ella, y para que funcione en el corazón de la mujer, el principio de santidad dice así: solo con él. Y el principio de permanencia dice así: siempre con ella. Tú, mujer, respetando el principio de permanencia, es siempre con él. Y de seguir respetando te trae el segundo principio. El principio de santidad nos lleva hacia el principio de sinceridad, que dice que jamás nadie en lugar de ella. Esto es fidelidad. Fidelidad. Tenemos entonces exclusividad, tenemos permanencia, tenemos fidelidad y un cuarto concepto, una cuarta norma bíblica por debajo de la cual es imposible agradar a Dios, y es el principio de sensibilidad. Nunca dejas de sentir y de transmitir lo que sientes. Dios nos ha dado la capacidad de estimular y de ser estimulados, como nos enseña el libro del Cantar de los Cantares. No hagas velar al amor hasta que quieras. Yo, en estos momentos de meditación en voz alta con mi amada audiencia, no puedo dejar de recordar entre las parejas de la iglesia las más frecuentes de salir juntos con nuestros hijos, tener una velada, una cena, una salida al campo, a las montañas, y estos matrimonios. En uno de ellos había uno que era una muestra de dulzura en el trato. Él a su esposa la llamaba con dulces diminutivos. Un día, este amigo nuestro comienza a retraer sus caricias, a alejarse de ella, hasta confesarle que estaba enamorado de otra persona, que veía siempre que concurría a una actividad fuera de su trabajo habitual, y así quedó ella sumida en la angustia, en la desolación y el abandono, reaccionando gracias al deseo de sacar adelante a sus hijos. Ella ha sido afectada por los últimos 40 años por la soledad, y él con seguridad que habrá de rendir cuentas a Dios, al que ha sembrado para su carne, de su carne cosecha destrucción, y que Dios no puede ser burlado. Y no habiendo causa alguna, pues esta mujer le amaba y le era fiel, su cruel abandono solo se debió a su pecaminosa relación de infidelidad, una mujer fuera del matrimonio, una mala y extraña mujer. Ella, gracias al divorcio, quedó libre para casarse. Dios dice, sí, con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El abandono que este marido hizo es un acto que Dios declara aborrecer. Con mi esposa somos testigos que los hijos sufrieron por muchos años este abandono de su padre, que también sintieron los hijos de sus hijos. Ya son varios los nietos que ese abuelo se está perdiendo de disfrutar, de acariciar, de vivir. Dios nos presenta en las Escrituras su profundo sentir de que Él aborrece el abandono. Lucas 16:18 dice: todo el que repudia a su mujer
y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lucas 16:18. Y el estar fuera de la voluntad de Dios también nos hace estar fuera de las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos sus hijos. Y la persona abandonada, que permanece fiel a Dios, no habiendo indicación específica, tiene consejeros espirituales, pastores de su iglesia, hombres fieles y entendidos, que la mujer sola, si desea y es solicitada para volverse a casar, Dios le guiará por las escrituras y la oración y por los consejeros espirituales para hacer lo mejor y seguir dando gloria al buen nombre del Señor. Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, no separe el hombre lo que Dios juntó. Cuando examinamos el concepto de que Dios une en lo profundo del antro materno una célula del varón con una célula de la mujer, dos células que tienen vida por separado, pero en el momento de unirse aparece el nuevo ser, una sola vida, que para dejar de existir hay que romperla, hay que matarla. Separar dos células después de concebido el embrión se llama aborto, se llama crimen, se llama matar. Así también, la unión íntima de la vida de un hombre con la vida de una mujer como pacto matrimonial, formando lo que Dios declara un solo ser. Son uno solo. No son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, separarlos también es un tremendo crimen delante de Dios. Es un profundo dolor que hace sangrar corazones por el tiempo de la vida aquí. Dice Dios, para que esto nunca llegue a suceder. 2 Corintios 6:14. No os unáis jamás en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia, el pecado con la pureza, o Cristo con Belial? Por lo tanto, jamás hay garantía de felicidad haciendo un solo cuerpo cuando uno de ellos es templo del Espíritu y el otro está muerto en sus delitos y pecados. Por eso también el gran, maravilloso consejo de Dios de Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él acabará todo lo que ha determinado de mí. Que Dios, con esta ilusión con que Job escribe en ese capítulo 23, 13 y 14, lo que Dios ha determinado para tu vida, ¿quién lo va a hacer cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios acabará lo que ha determinado de mí. Dios te bendiga. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.